Bueno, vamos a continuar hablando de las reglas de Lewis para poder aplicar cómo escribo una molécula orgánica aplicando y colocando los tipos de hibridación que tiene. Entonces, vamos a mirar la regla. La primera regla dice que el carbono puede hacer 4 enlaces. Recordémonos que tiene que tener los ángulos de enlace formando ángulos de enlace de 109.5 grados y formando un tetraedro regular. ¿Qué quiere decir que 4 enlaces? Que complete 8 electrones, 2, 4, 6 y 8. Recuerden que cada enlace tiene un par de electrones en cada. El oxígeno, la segunda regla dice que el oxígeno puede hacer un enlace doble y dos pares de electrones libres. ¿Qué quiere decir esto? Que este oxígeno también complete 8 electrones, 2, 4, 6 y 8. Lo mismo para cada uno de ellos, porque el oxígeno se escribe O2, ¿cierto? Por eso lo represento así según la estructura de Lewis. La tercera regla dice que el nitrógeno también es diatómico porque es un gas. El nitrógeno puede hacer 3 enlaces y un par de electrones libres. Lo escribiría así, completando que cada nitrógeno, cumpla con 8 electrones. 2, 4, 6 y 8. Y para este 2, 4, 6 y 8. Y la otra regla de Lewis dice que los halógenos, que también son gases, como son cloro, bromo, yodo, astato, entonces también pueden hacer solamente un enlace y 3 pares de electrones libres. Estas son las reglas que tenemos que recordar para poder escribir las moléculas orgánicas. ¿Por qué hablo solamente de estos elementos? Porque estos son los elementos que casi que son los que se unen con el carbono y el hidrógeno para formar las moléculas orgánicas. El hidrógeno no cumple con la regla del octeto. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se encuentra en el primer grupo y el hidrógeno solamente puede hacer un enlace porque no tiene sino un electrón con el cual puede hacer enlace. Entonces, estas son las reglas que debemos tener en cuenta para escribir las moléculas orgánicas. Cuando las voy a escribir, entonces cada carbono es un centro. A cada carbono le tengo que mirar qué hibridación tiene. Voy a escribir un ejemplo. Miremos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, CH3, doble enlace O, OH. Aquí tengo una molécula orgánica y me piden que la escriba según la estructura de Lewis. ¿La puedo conseguir así o esta molécula la puedo conseguir de esta manera? COOH. Entonces aquí en este caso cada carbono es un centro. Entonces tengo que mirar qué tipo de hibridación tiene este carbono y qué tipo de carbono puede ser. Entonces, ¿qué tipo de hibridación tiene este carbono? Este carbono entonces tiene un enlace carbono-carbono, tiene un enlace carbono-carbono, aquí este carbono con este carbono, y este carbono tiene con 3 hidrógenos. Entonces, aquí son 3, ¿cierto? Aquí son 3 enlaces carbono-hidrógeno, 3 y aquí 1, entonces esto me suma 4 densidades electrónicas. Eso quiere decir que este carbono forma un tetraedro. Ese carbono tendría un tipo de hibridación sp3. Cuando lo voy a escribir, la estructura, voy a escribir entonces el carbono formando entonces un tetraedro, ¿cierto? Entonces voy a escribir por aquí, por acá, y si lo miro y lo punteo así, eso quiere decir que va a formar un tetraedro, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, y aquí me va a formar un ángulo de 109.5. Este carbono, entonces ahora voy a mirar este otro carbono. Este carbono entonces tiene un enlace carbono-carbono, ¿cierto? Con este carbono, con este carbono. Este carbono tiene enlaces con el oxígeno. ¿Cuántos enlaces con el oxígeno tiene? 2. Y carbono-hidrógeno tiene un enlace también, entonces también 4. Eso quiere decir también que forma un tetraedro. Entonces cuando lo voy a representar de esta manera. Entonces dice la regla que el oxígeno, voy a escribirlo primero el oxígeno, por acá voy a escribir el otro oxígeno y voy a escribir por acá el hidrógeno. Perdón, este enlace acá, este enlace carbono-hidrógeno, no está carbono-hidrógeno, sino está oxígeno-hidrógeno acá. Entonces representando, esto quiere decir que este tiene solamente tres enlaces. Eso quiere decir, vamos a mirar cuál es la hibridación que forma. Ahora vamos a cumplir
la regla de Lewis, que el carbono cumpla 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4, y cumple 2, 4, 6 y 8, que complete el octeto, que es lo que queremos. Ahora aquí el oxígeno. Entonces, el oxígeno aquí entonces puede formar doble enlace y 2 pares de electrones libres para completar el octeto, 2, 4, 6 y 8. Acá tiene 1 y 2 enlaces y 2 pares de electrones libres. Entonces, todos los átomos lo que deben cumplir, ya sea con electrones libres o con enlace, octetos. ¿Cuáles elementos? Los que tengo aquí representados. Y del carbono hacia allá, del cuarto grupo hacia allá, todos deben cumplir con estas reglas. De esta manera nos quedaría la fórmula según Lewis, nos quedaría así, formando tetraedro. Entonces, si me preguntan qué tipo de hibridación tiene este carbono, entonces diría sp3. Aquí tendría que decir que este es sp2, forma un triángulo. Si nosotros lo miramos en relación con este, lo que nos forma es un triángulo, sus ángulos de enlace son de 120 grados. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Aquí tenemos esta molécula. Y de esta manera, entonces, hago la molécula. Puedo preguntar en esta molécula también qué tipo de enlace, tiene. Entonces, enlaces sencillos. Aquí hay un enlace doble, ¿cierto? Carbono, oxígeno, hay un enlace doble. Entonces, puedo mirar qué tipo de carbono. Este carbono es un carbono primario. Este carbono, entonces, ¿de qué tipo es? Este carbono tiene 1, 2 y 3 enlaces porque dice que carbono-carbono o un átomo diferente del oxígeno. Este carbono es terciario. Entonces, aquí tenemos una representación y un ejemplo de Lewis aplicando la estructura de Lewis. Miremos otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, CH2O. Entonces miremos la molécula. El carbono es el centro. Recuerden que cuando escribimos Lewis, lo que tengo que mirar es el centro de la molécula. El centro de la molécula es el carbono y voy a mirar que tiene cuántas densidades electrónicas. Tiene 2 con el hidrógeno y 1 con el oxígeno. Tiene 3. Yo las voy a escribir de esta manera y luego voy a completar Lewis. Entonces voy a decir, aquí el carbono todavía no tiene sino 2, 4, 6, no nada más. Entonces aquí hay un doble enlace y un par de electrones libres para que complete 8, 2, 4, 6 y 8. Y aquí 2, 4, 6 y 8. Y miramos qué tipo de hibridación tiene ese carbono. Entonces tendría sp2. ¿Qué geometría? Geometría tendría es esta, sp2. Hibridación trigonal. Si me preguntan los ángulos de enlace, entonces aquí los ángulos de enlace serían de 120 grados. Y aquí es donde estoy aplicando todos los conceptos claros para hablar de estructura de Lewis.